Bienvenidos a la primera clase del curso de Biblia. Vamos a empezar con la introducción a los evangelios. Lo primero que tenemos que saber es qué es un evangelio. Etimológicamente viene de evangelio, del latín evangelium, y del griego evangelium, que quiere decir buena noticia. Pero ¿qué tipo de buena noticia? No cualquier buena noticia podría considerarse un evangelio. Originariamente tenía el sentido de dar la noticia de la coronación de un rey o de un emperador, el nacimiento de un príncipe, una victoria militar. Es decir, es algo muy bueno, una muy buena noticia, pero también es una noticia muy importante que justifica que esta noticia sea anunciada o proclamada por un mensajero o heraldo. Es decir, es una noticia tan importante que tiene que proclamarse. Después, ya aplicándolo a lo que es el evangelio que nosotros vamos a estudiar, son los evangelios cristianos, diríamos que el evangelio es un género literario que surge con la iglesia cristiana de los primeros años. Es decir, es un texto narrativo que tiene por finalidad presentar a la figura de Jesús, o gira en torno a la figura de Jesús, y lo presenta como el Hijo de Dios y como el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los israelitas en el Antiguo Testamento. Eso sería, ¿no? Es un texto narrativo que gira en torno a Jesucristo. Habla de Jesús, presenta la figura de Jesús, pero siempre la presenta de la misma manera, como el cumplimiento de las promesas de Yahvé en el Antiguo Testamento a Israel. Eso en cuanto a lo que es. Ahora, ¿qué no es un evangelio? Porque decimos, es un escrito narrativo. Hay muchos tipos de escritos narrativos, ¿no? Las novelas, las biografías, los libros de historia, los ensayos. Pero, ¿qué es y qué no es un evangelio? Bueno, ya vimos qué sí es, y vamos a ver lo que no es. No es una biografía. El evangelio puede incluir datos biográficos de Jesús, pero no es una biografía. Si la comparamos con las biografías que había en la antigüedad, en la cultura grecolatina, vemos que es muy diferente. Y si lo comparamos con las biografías que se escriben actualmente, también vemos que es muy diferente. En realidad no tiene como finalidad agotar la vida de un personaje, en este caso la vida de Jesús, sino solamente dar los datos necesarios para nuestro relato. ¿Qué otra cosa no es un evangelio? Un evangelio no es un libro de historia. Si vemos lo que nos pide la historia, pues sería una narración objetiva, neutral, general, y un evangelio no tiene esas finalidades, ni tampoco esas características. Generalmente los evangelios son escritos por creyentes y para creyentes. Entonces no es un libro de historia con los requisitos que pide, por ejemplo, las academias de historia de México, de Francia, etc., ¿no? ¿Qué otra cosa no es? Cuando dijimos que es un texto narrativo, podríamos pensar, es como una novela, como un cuento, como una fábula. Y si bien es cierto que una novela, que un evangelio tiene un valor literario, no fue escrito con la finalidad de entretener ni de desarrollar una historia, ¿no? Tiene sus propias características y sus propias finalidades. ¿Cómo se elabora un evangelio? Los evangelistas que estamos estudiando, los 4 evangelistas que estamos estudiando, que vamos a estudiar, no todos nos dicen exactamente qué método siguieron para escribir su evangelio. El que sí lo hace es Lucas. Lucas sí nos da un poquito la idea en su dedicatoria a Teófilo, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice: excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada aquellos sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como lo enseñaron los testigos presenciales y los maestros de la palabra desde el principio. Yo, después de haber investigado todo con sumo cuidado, he decidido ponerlo en orden y dártelo a conocer para que tengas la idea de la verdad que se te ha enseñado, para que llegues a conocer bien la verdad que se te ha enseñado. Y en cuanto a su propósito, como nos dice, es para que conozcas la verdad.
Juan también nos presenta algo por el estilo cuando nos habla de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del texto? Pues dice que crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea, no es que tenga otra finalidad científica, histórica, de entretenimiento, no. Escribo esto para que crean que Jesús es el Cristo y para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida. Ahora, con esto podemos decir la finalidad de los evangelios, cualquiera de los 4, es presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios y como cumplimiento de las promesas. Es decir, un evangelio habla de los actos redentores de Dios y del cumplimiento de sus promesas a través de Cristo Jesús. Otro de los temas sería la inspiración. Se escribieron muchos evangelios en los primeros años de la iglesia, pero al final la iglesia cristiana primitiva, los primeros cristianos decidieron considerar como inspirados solamente 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué requisitos debe tener un evangelio para que sea considerado inspirado? Bueno, lo primero es que sea escrito en la época apostólica. ¿Qué es la época apostólica? Es la época, el tiempo que se da entre la crucifixión y resurrección de Cristo y la muerte de los varones apostólicos, más o menos entre el 30 y el 100 de la era cristiana. Es decir, para que un evangelio sea considerado inspirado, tuvo que haber surgido entre el año 30 y el 100. Lo segundo es que el autor sea considerado un autor apostólico, es decir, que sea un apóstol o un varón apostólico. Apóstol entendemos a cualquiera de los 11 que quedaron después de la muerte de Judas, los 12 apóstoles, en este caso ya 11, y sumado Pablo por el llamamiento especial que tuvo, ¿no? Entonces, que sea un escrito por un apóstol o por un alumno directo de uno de los apóstoles. ¿Qué es un varón apostólico? Es de 2 opciones: o alguien que conoció a Jesús, aunque no fuera de los 12 y anduvo con él, o el discípulo directo de uno de los apóstoles. Eso es lo que se necesita para que sea un varón apostólico. Un tercer requisito es que sea de sana doctrina, es decir, que el texto coincide en sus enseñanzas con lo que enseñaron los apóstoles y los primeros maestros de la palabra cuando se fundaron las iglesias. Es decir, que lo que predica el texto coincida con lo que se predicó verbalmente cuando se fundaron las iglesias. Otro requisito es que surja dentro de la iglesia, es decir, que se escriba para las iglesias y que las iglesias lo usen para la catequesis, para la reunión dominical. Estamos hablando de los primeros siglos, ¿no? Entonces, si un documento cumple con todos estos requisitos y además se usa dentro de la iglesia, podríamos decir que es inspirado. Básicamente son 4 los que se setan. Ahora, sobre la fecha de composición de los evangelios. Cuando veamos los evangelios ya más específicamente, ya cuando hablemos de los evangelios, vamos a exponer todo lo que han dicho los autores, pero tentativamente vamos a dar las siguientes fechas. Mateo se escribió entre el año 50 y 70, Marcos se redactó entre el 60 y el 70, Lucas entre el 60 y el 70 y Juan entre el año 80 y el año 100. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, son considerados evangelios sinópticos, y el evangelio de Juan, que es muy diferente, tiene un contenido muy diferente, es el evangelio teológico. Por eso lo vamos a estudiar al final. Ahora, hablando de los primeros 3, de los evangelios sinópticos, se llaman así porque sinopsis quiere decir que se pueden ver de una sola mirada. Es decir, hablan de las mismas parábolas, los mismos viajes, los mismos discursos. Por lo tanto, se podrían poner en columnas, en 3 columnas, los pasajes que son similares. Y gran parte del contenido de estos evangelios coincidiría.
Hablando también de los evangelios sinópticos, podríamos hablar de que aquellos evangelios que coinciden, lo que una parábola o un discurso que se encuentre en Mateo, Marcos y Lucas, o sea que se encuentren los tres, es considerado de triple tradición, porque vienen los tres evangelios sinópticos. Cuando nada más vienen dos evangelios, cuando de los tres evangelios nada más dos lo contienen, estaríamos hablando de una parábola o discurso de doble tradición, porque vienen dos evangelios. Y cuando un texto solo viene en uno de los evangelios, es considerado un texto simple, de simple tradición o de tradición única. Eso en cuanto a la tradición. El lugar y destinatarios. Bueno, podríamos decir que Mateo posiblemente fue escrito en Antioquía y fue redactado para los judíos, para los cristianos de origen judío. Marcos posiblemente fue escrito en Roma o en alguna ciudad de cultura latina, por ejemplo en la península itálica, en algún punto de la península itálica, y fue redactado para los creyentes romanos o de cultura latina. Y Lucas fue escrito muy seguramente fuera de Palestina, posiblemente en Antioquía de Siria o en Éfeso, y fue redactado para los creyentes de origen griego o lengua o cultura griega. En cuanto a los autores, podríamos decir que los primeros 18 años no hubo dudas, y por eso nosotros vamos a respetar la tradición y lo que se ha dicho, sobre todo los testimonios de los primeros padres, y vamos a decir que sí, que Mateo escribió el Evangelio de Mateo, Mateo el apóstol escribió el Evangelio, Juan Marcos, el intérprete y discípulo de Pedro, fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y Lucas, el compañero de predicación de Pablo, fue el que escribió el Evangelio de Lucas. También Juan, aunque hay discusiones sobre esto, nosotros vamos a aceptar en un principio que Juan el apóstol es el que escribió el Evangelio de Juan y también el libro de Apocalipsis.